Continuando con esta serie de videos, vamos a trabajar el día de hoy lo que tiene que ver con la longitud de arco y algunos ejercicios relacionados con las razones trigonométricas. Entonces nos dicen, la longitud de arco barrida por un ángulo θ es S igual a R por θ. Esta fórmula ya la habíamos visto en el anterior video. Ahora nos dan algunos determinados ejemplos. Cositas a tener en cuenta antes de que empecemos a trabajar directamente con los ejemplos de la longitud de arco. Primero, S ya sabemos que es lo que nosotros conocemos como longitud de arco, ¿listo? Y R sería el radio generado por esa pequeña longitud de arco, es decir, el radio con el cual yo estaría generando esa longitud de arco, y θ sería el ángulo, ¿listo? Cosas a tener en cuenta, este ángulo debe estar medido en radianes, ¿vale? Ahora, en el ejemplo nos dicen determinar el valor de S para una circunferencia de radio 6 centímetros y ángulo 30 grados. Entonces lo que decimos aquí directamente es que S va a ser igual a R por θ y determinamos cuáles son los parámetros que nos están dando dentro del ejemplo. Entonces nos dicen que el radio es de 6 centímetros y también nos dicen que el ángulo formado es de 30 grados. Aquí hay que tener cuidado porque el ángulo me lo dan en grados y de la definición que tenemos de hace un momento el ángulo debe estar en radianes, por ende tenemos que hacer la transformación. Entonces la hacemos directamente y decimos grados equivalentes en radianes lo podemos transformar de la siguiente manera: 180 grados equivalen a pi radianes. Y con esto ya podemos hacer la simplificación, los grados se me van con los grados, el 0 se me va con el 0, me quedaría 3 dividido 18, que nos daría un sexto directamente, ¿listo? Entonces esto ya nos da que es un sexto de pi radianes. Entonces, como ya tengo el valor del ángulo directamente en radianes, ya puedo trabajar con la fórmula. Entonces, de aquí decimos que S va a ser igual a R, que lo conocemos, que da 6 centímetros multiplicado por el ángulo, que nos da un sexto de pi radianes. Con esto lo que hacemos es, hacemos esta operación, entonces el 6 se nos va con el 6, entonces nos quedaría que esto es radianes, pi radianes por centímetro. Y acabamos el ejercicio. Entonces la longitud de arco determinada por una circunferencia de 6 centímetros y un ángulo de 30 grados es igual a pi radianes sobre centímetro. El segundo ejercicio nos dice, el Sol puede considerarse como una esfera de 69.500 kilómetros de radio. ¿Cuál es la distancia entre dos manchas solares cuya diferencia de latitud es de 45 grados? Entonces vamos a dibujar primeramente el Sol. Entonces vamos a trabajar con amarillito. Entonces vamos a dibujar el solcito, aquí estaríamos dibujando el Sol, pero tenemos que recordar que el Sol no es solamente una circunferencia, el Sol es una esfera. Si el Sol es una esfera, entonces tendríamos que trabajar es con toda la esferita. Entonces aquí estaría formándosenos toda la esferita, listo, ahí estaría la esfera. Ahora nos dicen que, bueno, hagámosle las rayitas del Sol, ahí están, listo, ahí está un poquito más animado el Sol. Entonces nos están diciendo que este Sol lo podemos considerar como una esfera, ¿cierto?, de 695.000 kilómetros de radio. Esto quiere decir que la distancia del centro de esta esfera a cualquier punto es de 695.000. Esta sería nuestro radio, llamémoslo R, igual a 695.000. Listo, ahí están kilómetros. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que tenemos que calcular la distancia entre dos manchas solares, cuya diferencia de latitud es de 45 grados. Cuando hablamos de la diferencia de latitud, quiere decir que el ángulo barrido entre la mancha solar 1, llamémosla así, y la mancha solar 2 es de 45 grados. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una mancha solar sobre esta superficie de aquí, que se encuentra en este punto, y tengo otra mancha solar que se encuentra en este otro punto, entonces lo que me dicen es, llama esto mancha 1, llama esto mancha 2, y la diferencia de latitud que existe entre estos dos con respecto al centro de la circunferencia es de 45 grados. Ahora, como necesitamos es solamente la distancia que hay entre ellos dos, no necesito trabajar directamente con toda la esfera, sino que puedo trabajar solamente con esta parte del cascarón. Y por ende, si nos damos cuenta, aquí estaríamos formando directamente una longitud de arco. Vamos a ponerla con rojito, que si nos damos cuenta estaríamos formando esta pequeña longitud de arco aquí, cuyo ángulo es de 45 grados y cuyo radio es de 695.000 kilómetros.
pero nos dicen distancia. Entonces allá recordamos cuando veíamos la parte del sistema circular, en el cual decíamos que una distancia era lo mismo que la longitud de arco recorrida en ese determinado ángulo. Por ende, esta distancia de aquí, que la vamos a llamar D, en última solamente es calcular la longitud de arco formada entre M1 y M2. Entonces de eso decimos, por lo tanto, la distancia va a ser simplemente la longitud de arco, y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al radio multiplicado por el ángulo. Entonces ya sabemos que el radio es de 695.000 kilómetros, y esto lo vamos a multiplicar por el ángulo, pero hay que tener cuidado porque el ángulo me lo dan en grados, entonces lo vamos a transformar. El ángulo, que es 45 grados, entonces lo que hacemos es transformarlo, ¿cierto? Entonces para pasar de grados a radianes ya lo tenemos acá arriba, entonces esto sería 180 grados que multiplica a pi radianes, y esto nos da igual, entonces los grados se me cancelan con los grados, y 45 dividido 180 nos daría una proporción directa de 1/4. Entonces esto nos da 1/4 de pi radianes. Este 1/4 lo podemos reemplazar acá ya directamente, entonces esto es 1/4 de pi radianes. Hacemos esta multiplicación que nos daría 1/4 por pi, ¿cierto? Por 695.000. Entonces al hacer esta operación nos da que es exactamente, bueno, exactamente no, aproximadamente 545.851,7236 kilómetros por radianes. Entonces esa sería la distancia entre dos manchas solares cuya latitud es de 45 grados dentro del Sol. Entonces esta sería la distancia que estarían formando. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la parte de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. En muchas aplicaciones se debe calcular los elementos de un triángulo rectángulo a partir de sus atributos conocidos. Ya sabemos que esos atributos, como los mencionamos anteriormente, son la relación entre lados y ángulos que existen dentro de un triángulo. Si consideramos el triángulo ABC, aquí estaría el triángulo ABC, cuyos ángulos son alfa y beta, ángulos complementarios. ¿Por qué se denominan ángulos complementarios? Porque la suma de ellos dos tiene que darnos 90 grados. Es decir, que alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. O en radianes sería lo mismo, que alfa más beta es igual a pi medios de radian. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Nos dice: consideremos el triángulo ABC cuyos ángulos son alfa y beta y son ángulos complementarios. Nos dice que existen 6 razones diferentes entre los lados de un triángulo, los cuales son A sobre B, A sobre C, B sobre A, C sobre A, C sobre B y B sobre C. Es decir, que todas las posibles razones existentes entre los tres lados que tenemos son las que nosotros vamos a considerar de ahora en adelante como las razones trigonométricas. Definición: una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo. Ojo con esta parte de la definición porque nos hablan específicamente de un triángulo rectángulo. Vamos a tener en cuenta esta pequeña observación. Nos dicen, con relación al ángulo alfa, ojo, solamente con relación al ángulo alfa, es decir, al ángulo que se encuentra en la parte de abajo, el lado A se denomina cateto opuesto, este se denominaría cateto opuesto, el lado B se denomina cateto adyacente, y el lado opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. En este caso la hipotenusa vendría a ser C. Pero ojo, esto solamente es con relación al ángulo alfa. Me explico. Si nosotros estamos trabajando con un determinado triángulo, ¿cierto? Este triángulo rectángulo, y este es mi posición alfa. Entonces, y esta de acá arriba es la posición beta. Entonces, a este le llamamos A, a esto lo llamamos B, a esto lo llamamos C. Si estoy trabajando con respecto a alfa, entonces para alfa vendría a ser A, vendría a ser el cateto opuesto. ¿Por qué el cateto opuesto? Porque se encuentra al frente de dicho ángulo. B se llamaría como el cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque se encuentra pegado al ángulo, ¿cierto? Mira, se encuentra pegado al ángulo. Y C es lo que se conocería como la hipotenusa. Ahora, de igual forma podemos hacer el análisis, pero en este caso para el ángulo beta.
Para el ángulo beta vamos a hacer el análisis con azul. Entonces tendríamos que B, que se encuentra al frente, ¿cierto? Sería el cateto opuesto, ¿vale? Porque se encuentra al frente del ángulo beta. A vendría a ser el cateto adyacente. ¿Por qué el cateto adyacente? Porque se encuentra pegado al ángulo B, y C sigue siendo la hipotenusa. Entonces, características que tenemos que tener en cuenta. Primero, la hipotenusa no cambia. Si estás trabajando con el ángulo alfa o si estás trabajando con el ángulo beta, la hipotenusa sigue siendo la misma. Mira, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta la hipotenusa es la misma, sería el valor de C. Y la característica que cumple ella es la siguiente. La hipotenusa siempre va a ser la que se encuentra al frente del ángulo recto, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ahora, mencionar entre cateto opuesto y cateto adyacente sí va a depender del ángulo con el cual tú estés trabajando. Si estás trabajando con alfa, mira que el cateto opuesto vendría a ser A y el cateto adyacente vendría a ser B, pero si estás trabajando con beta, entonces el cateto opuesto vendría a ser B y el cateto adyacente vendría a ser A. En ese sentido, ya podemos definir lo que son las razones trigonométricas. Si trabajamos en función del ángulo alfa, entonces tendríamos que el seno del ángulo alfa viene definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa y según la figura sería A sobre C. El coseno de alfa, vamos a hacer la figurita aquí a un lado para que la tengamos presente. Entonces la figurita que nosotros habíamos trabajado sería, aquí estaría alfa, este sería A, este sería B, este sería C y este es mi ángulo recto. Entonces, en ese sentido podemos decir, el seno de alfa lo vamos a definir como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso sería A sobre C. El coseno de alfa lo definimos como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, en este caso B sobre C. Y la tangente de alfa la definimos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, A sobre B. En ese mismo sentido, una vez que hemos definido las tres razones fundamentales que vendrían a ser seno, coseno y tangente, podemos definir también las razones recíprocas a ellas. Es decir, si yo hago la relación C sobre A, esa relación C sobre A, que sería hipotenusa sobre opuesto, la podemos definir como la cosecante del ángulo alfa. Si estaríamos trabajando con la relación C sobre B, en este caso hipotenusa sobre adyacente, la llamaríamos la secante de alfa. Y la última relación que tendríamos es B sobre A, que sería adyacente sobre opuesto, en este caso la llamaríamos como cotangente. Cosa curiosa a tener en cuenta, si se dan cuenta, el seno y la cosecante son dos razones recíprocas, debido a que una está definida como A sobre C y la otra es su recíproco, es decir, C sobre A. Lo mismo con el coseno y la secante, lo mismo con la tangente y la cotangente. Aquí tenemos diferentes tipos de ejemplos. El primer ejemplo nos dice calcular las 6 razones trigonométricas para el triángulo de la figura 1. Entonces tendríamos este triangulito aquí. El ejemplo 2 nos dice determinar el seno de 30 grados, coseno de 30 grados, tangente de 30 grados con base en la figura 2, la figura que aparece en la parte de abajo. Y el ejemplo 3 nos dice un autobús que viaja a 70 km por hora toma un desvío por un camino recto que forma un ángulo de 30 grados con la avenida principal. Hallar la distancia entre el autobús y la avenida después de una hora de viaje. Vamos a ver cómo es el desarrollo de estos ejercicios. Vamos con el primero. En este ejercicio nos dicen calcular las 6 razones trigonométricas para el triángulo de la figura. Entonces vamos a dibujarlo un poquito mejor este triángulo. Entonces esto es raíz de 13, esto sería B, esto valdría 2, este es mi ángulo alfa, este sería mi ángulo recto y este de acá arriba lo llamamos como el ángulo gamma. Ahora, en base a esta figura lo que tenemos que hacer es calcular las 6 razones trigonométricas. Primero tenemos que definir con cuáles de los ángulos vamos a trabajar, si vamos a trabajar con alfa o si vamos a trabajar con gamma. Primero empecemos trabajando con alfa, entonces decimos, para alfa vamos a definir. Sabemos que para alfa, este que está acá al frente sería mi cateto opuesto, entonces 2 lo vamos a definir como el cateto opuesto, ¿listo? Para alfa. B, que es el cateto que se encuentra pegado, B sería el cateto adyacente. Y el último que me queda es raíz de 13, que ya sabemos que es la hipotenusa. ¿Cómo sabemos que es la hipotenusa? Porque es el que se encuentra al frente del ángulo recto. Ahora, como ya definimos quién es el opuesto, quién es el adyacente y quién es la hipotenusa, podemos empezar a trabajar con las razones trigonométricas.
Pero ojo, antes de trabajar con las razones tenemos que encontrar cuánto valdría b. Entonces, para calcular b podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recordémoslo rápidamente. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero como en este caso vamos a trabajar es con el cateto adyacente, entonces quedaría el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que sería raíz de 13 al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, en este caso sería 2 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de aquí, entonces nos quedaría que b va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De raíz de 13 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes y nos da que b va a ser igual a raíz cuadrada de el cuadrado se va con la raíz, entonces me daría 13 menos 2 al cuadrado, que me daría 4 directamente, y 13 menos 4 me daría que esto es raíz de 9, por ende la raíz de 9 la conocemos y vale 3. Entonces ya sabemos que el valor de b es igual a 3. Ya con esto ya tenemos los tres valores, ya tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Con ello podemos calcular las razones trigonométricas. Entonces decimos, por lo tanto, la primera que vamos a calcular es el seno del ángulo, ya sabemos que es del ángulo alfa. Sabemos que la relación del seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Miramos quién sería el cateto opuesto vale 2 y la hipotenusa vale raíz de 13. Entonces ya tenemos la razón del seno del ángulo. Vamos con la siguiente sería el coseno del ángulo alfa. El coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y por ende reemplazando el adyacente que lo acabamos de encontrar, que nos dio 3 sobre raíz de 13. Ahí está. ¿Qué sigue? Sigue la tangente, entonces tenemos la tangente del ángulo alfa, está definida como la relación entre el opuesto con el adyacente, y el opuesto lo conocemos, vale 2, el adyacente vale 3, o sea que la tangente es la relación 2 sobre 3. De aquí podemos trabajar, por ejemplo, con la cosecante del ángulo alfa. Sabemos que la cosecante está definida como el recíproco del seno, es decir que en este caso sería hipotenusa sobre opuesto, y con ello ya sabemos la hipotenusa valdría raíz de 13 y el opuesto valdría 2. Seguimos acá arriba y nos quedaría la secante del ángulo alfa, y la secante del ángulo alfa por definición es la recíproca del coseno, de lo que analizamos hace un momento, o sea que sería la hipotenusa sobre el adyacente, y la hipotenusa la conocemos, raíz de 13 sobre el adyacente, que nos da 3, y por último tendríamos la cotangente del ángulo alfa, que sería la recíproca de la tangente, es decir, el adyacente sobre el opuesto, y por ende el adyacente lo conocemos, vale 3, el opuesto vale 2, y acabamos este ejercicio. Ahora, eso serían las razones trigonométricas, pero para el ángulo alfa. También podemos hallar las razones trigonométricas para el ángulo gamma. Entonces, para el ángulo gamma podemos desarrollar igualmente como habíamos analizado hace un momento. Entonces, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los lados 2, 3 y raíz de 13 en este caso van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando con el ángulo alfa, sino que estaríamos trabajando con el ángulo gamma. El único que no cambia es raíz de 13 porque se sigue siendo la hipotenusa. Ahora, 2 para el ángulo gamma, si nos damos cuenta de la figura, se encuentra pegado, por ende sería el cateto adyacente. ¿Listo? Y tendremos que B, en este caso que valdría 3, sería el cateto opuesto. Y ya con esto podemos empezar a reemplazar dentro de las funciones. Entonces decimos, el seno del ángulo gamma va a ser igual a cateto opuesto, ¿cierto? Sería opuesto sobre hipotenusa, en este caso el opuesto vale 3, entonces sería 3 sobre raíz de 13. Ahora, el coseno del ángulo gamma va a ser igual al adyacente, que en este caso sería 2 sobre la hipotenusa, que vale raíz de 13. La tangente del ángulo gamma sería la relación entre el opuesto y el adyacente, es decir, 3 sobre 2. La cotangente del ángulo gamma, ya sabemos que es la recíproca de esta, entonces nos quedaría 2 sobre 3, ¿listo? Tenemos la secante del ángulo gamma,
que es la recíproca del coseno, entonces sería raíz de 13 sobre 2. Y para finalizar tenemos la cosecante, entonces la cosecante del ángulo gamma, que sería raíz de 13 sobre 3. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos un poco más este ejercicio, podemos observar que existe una relación entre gamma y alfa, ¿cierto? Porque mientras el seno de gamma es 3 sobre raíz de 13, el coseno de alfa es 3 sobre raíz de 13. Entonces tiene que haber una relación entre ellas dos. Más adelante vamos a ver que esa relación que hay entre ellos dos la podemos denominar como una identidad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante en unos futuros videos. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dicen, porfa, determina el seno de 30 grados, coseno de 30 grados y tangente de 30 grados con base en la figura que tenemos ahí. Entonces, esto vale 2, esto vale 1, esto vale raíz de 3. Voy a borrar estos rayones que se me fueron aquí. Listo. Entonces, y el ángulo sería 30 grados. Aquí tendríamos el ángulo. Entonces decimos, como vamos a trabajar para 30 grados, entonces 1 vendría a ser el cateto opuesto, raíz de 3 vendría a ser el cateto, con los punticos, adyacente, y 2 vendría a ser la hipotenusa. Entonces empezamos a trabajar, decimos, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Entonces sabemos que el seno de 30 grados está definido como el opuesto sobre la hipotenusa, por ende el opuesto vale 1, la hipotenusa vale 2, entonces el seno de 30 grados es igual a 1 medio. Ahora vamos a ver qué pasaría con el coseno de 30 grados. Con el coseno de 30 grados sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, entonces en este caso el adyacente vale raíz de 3 sobre la hipotenusa, que vale 2. Y nos quedaría entonces faltando la tangente. Entonces aquí nos queda la tangente de 30 grados, que sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y con ello nos quedaría que el cateto opuesto vale 1 sobre el adyacente, que vale raíz de 3. Pero aquí tenemos que racionalizar esta fracción. Entonces vamos a racionalizarla. Entonces, para racionalizarla multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, y con ello obtenemos ya la fracción racionalizada. Entonces sería 1 por raíz de 3 me da raíz de 3 sobre raíz de 3 por 3, que me daría raíz de 3 por raíz de 3, que me daría 3 directamente. Entonces, por lo tanto, podemos concluir, el seno de 30 grados es igual a 1 medio, ¿listo? El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3, perdón, sobre 2, a raíz de 3 sobre 2, y la tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tenemos lo que nos estaba pidiendo el ejemplo, determinar el seno de 30 grados, coseno de 30 grados y tangente de 30 grados. Como tareita para ustedes, determinen cuánto valdría la cotangente de 30 grados, ¿listo? Determinen cuánto valdría la cosecante de 30 grados y cuánto valdría la secante de 30 grados. Recuerden que como ya tienen el seno, coseno y la tangente, hallar esta es muy fácil porque solamente es encontrar las recíprocas de lo que tenemos arriba. Bueno, y tenemos un último ejemplo que nos dice que un autobús viaja a 70 km por hora, toma un desvío por un camino recto que forma un ángulo de 30 grados con la avenida principal. Hallar la distancia entre el autobús y la avenida después de 1 hora de viaje. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, como no nos están dando la representación gráfica del problema, la vamos a hacer. Nos dice, viaja a 70 kilómetros. Bueno, nos dan la velocidad, que sería 70 kilómetros por hora, y nos dicen que viaja en una avenida. Entonces vamos a dibujar la avenida. Aquí está la avenida, listo, esta es la avenida. Ahora nos dicen que dentro de esa avenida hay un desvío, ¿listo? Aquí estaría el desvío, y que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la avenida. Entonces el ángulo formado aquí es de 30 grados. Nos dicen que el autobús venía, entonces dibujemos el autobús, aquí estaría el autobús, listo, ahí está el autobús. Entonces,
Va a llegar ese autobús al punto A porque el punto A es el momento en el que él toma el desvío. Ahora nos dicen que este autobús se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir hasta que va a llegar a un punto B, llamémoslo aquí un punto B, ¿listo? Y nos piden calcular la distancia que hay desde donde había llegado, es decir, desde este punto B hasta donde hubiera llegado si se hubiera ido derechito por la avenida, es decir, a este punto C. Si nos damos cuenta, yo puedo hacer un triángulo uniendo los puntos A, B y C. Y aparte de eso sabemos que el ángulo formado es de 30 grados. Entonces podemos decir, por lo tanto, la representación que nosotros tendríamos sería la de un triángulo, ¿listo? La de un triángulo con vértices A, B, C, ¿listo? Y con ángulo interno igual a 30 grados. Ahora con esto decimos, bueno, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la distancia BC, ¿cierto? El segmento BC. Ese segmento llamémoslo D. ¿Qué otra cosa podríamos hallar? Podríamos hallar, por ejemplo, la distancia AB, ¿cierto? Esa distancia AB llamémosla D1, que sería el recorrido que hace el autobús desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos nombrándolos aquí. D1 sería el segmento AB, ¿cierto? Que es el recorrido, que sería el recorrido del autobús, llamémoslo auto, del punto A al B. Y D es la distancia BC, ¿cierto? Que sería la distancia de ¿quién? Del autobús, llamémoslo solamente auto, a la avenida. Listo, ahí ya tenemos definido. ¿Qué podríamos determinar? Por ejemplo, podemos determinar D1. ¿Cómo podríamos determinar D1? Muy fácil. Como nos dicen que viaja a una velocidad de 70 km por hora y nos dicen que recorre después de una hora de viaje, ¿cierto? Que sería una hora de viaje. Entonces, la distancia D1 sería la velocidad multiplicada por el tiempo. En este caso, la velocidad la conocemos de 70 km sobre hora por el tiempo, que sería una hora directamente. Cancelamos hora con hora y obtenemos que la distancia de 1 sería de 70 kilómetros. Ya conocemos esta distancia de aquí. Entonces de aquí a aquí hay 70 kilómetros, desde el punto A hasta el punto B. Ahora, analizando la nueva figura que nos queda, la tenemos aquí. Entonces ya sabemos que este pedacito vale 70 kilómetros. Conocemos que este ángulo es de 30 grados y necesitamos determinar el valor de D. Una forma de poder determinar el valor de D, uno dice, bueno, siempre que yo trabajo con triángulos, utilizo el teorema de Pitágoras para hallar sus lados. Pero en este caso no conocemos el lado de abajo. Recuerda que este pedacito, el lado AC, no lo conocemos, por ende no puedo determinar. Entonces tengo que buscar otra manera de encontrar una relación entre un ángulo y los lados. Y si recordamos, claro, la relación existente entre un ángulo y sus lados es lo que nosotros denominamos como las razones trigonométricas. Entonces, recordar que la relación entre un ángulo y los lados, entonces los lados de un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar ahí, ¿listo? Los lados de un triángulo rectángulo son las razones trigonométricas. Listo, genial. Eso quiere decir que tengo que recordar quiénes son las razones trigonométricas. Entonces me voy rápidamente y digo, primero tendría, por ejemplo, el seno de un ángulo alfa. Este está definido como el opuesto sobre la hipotenusa. Otra razón que tenemos es el coseno de un ángulo alfa. Está definido como el adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos al final la tangente del ángulo alfa, que estaría definido como el opuesto sobre el adyacente. Ahora miremos cuál de todas estas razones trigonométricas me ayudaría a resolver el ejercicio. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita que nosotros tenemos es D. Y con respecto al ángulo de 30 grados, D viene a ser el cateto opuesto. O sea que solamente voy a trabajar con aquellas razones trigonométricas donde aparezca el cateto opuesto. Entonces me vengo acá y analizo. ¿La tangente aparece? Sí, perfecto. Entonces dejémoslo un momentico. ¿El coseno aparece? No, aparece el adyacente y le aparece la hipotenusa. Entonces el coseno no lo puedo utilizar.
El seno, en el seno aparece, sí, aparece el opuesto y sobre la hipotenusa. Entonces estoy entre el seno y la tangente. ¿Cuál de las dos escojo? Vuelvo y analizo la figura y me doy cuenta que aparte de que la incógnita es el opuesto, también conozco a quién. Conozco a 70 kilómetros y estos 70 kilómetros son la hipotenusa. Entonces me vengo acá. La tangente me pide el adyacente no lo conozco, por lo tanto no puedo utilizar la tangente. Me quedo directamente con el seno. Entonces de aquí decimos, bueno, entonces el seno del ángulo, ¿cuál es el ángulo con el que estoy trabajando? 30 grados. Entonces el seno de 30 grados va a ser igual al opuesto, que lo conocemos, vale d, sobre la hipotenusa, que vale 70 kilómetros. Pero aquí nos quedamos pensando y decimos, bueno, pero ¿y cuánto vale el seno de 30 grados? Entonces nos devolvemos un momento a la anterior figura y sabemos que el seno de 30 grados lo obtuvimos anteriormente y nos dio que da un medio. Por lo tanto, esto de aquí ya lo podemos calcular como un medio, entonces decimos, un medio, ¿cierto? Que sería el seno de 30 grados, va a ser igual a d sobre 70 kilómetros, y de aquí obtenemos que d va a ser igual a esto que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces nos quedaría 70 kilómetros multiplicado por un medio, y esto nos daría 35 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que hay del punto B al punto C, entonces decimos, por lo tanto, la distancia entre el auto y la avenida son 35 kilómetros. Y acabamos el ejercicio del día de hoy. Bueno, chicos, espero que les sirva este video. Cualquier duda ya saben que me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios, y ya nos vemos en un próximo video con más de esta parte de trigonometría. Chao, muchas gracias.